En esta clase vamos a empezar a explicar cómo es que los organismos de una misma especie comparten cierta información que transmiten de generación en generación y que les permite tener en común ciertas características anatómicas y fisiológicas. Por ejemplo, estar formado por una célula o estar formado por muchas, tener patas o poder hacer fotosíntesis. La rama de las ciencias naturales que se ocupa de estas cuestiones es la genética. Estudia los genes y los mecanismos que regulan la transmisión de caracteres hereditarios de progenitores a descendientes para la perpetuación de la especie. El padre de la genética es Gregor Mendel, que vivió en el siglo XIX e hizo, sin imaginárselo, aportes muy valiosos a los mecanismos de la herencia. Él trabajó analizando 7 características de la planta de guisante, como el color de la semilla o la altura, y estableció leyes que más adelante vamos a explicar. Vamos a definir algunos conceptos de genética antes de analizar los aportes de Mendel. Gen como porción de ADN con información para una característica heredable, alelo como las versiones de ese gen. Algunas características heredables con subversiones son, por ejemplo, la textura de la semilla o la forma de las alas en la mosca. En esas versiones del gen o alelos que heredamos de nuestros progenitores, se construye el genotipo. Cuando los dos alelos o las secuencias en el ADN del par de cromosomas homólogos son iguales, se dice que el genotipo es homocigota. Cuando los dos alelos o las secuencias son distintas, se dice que es un genotipo heterocigota. El fenotipo es el resultado o manifestación del genotipo y a veces puede ser modificado por el ambiente. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el gen factor RH, el ambiente difícilmente pueda condicionarlo. Sin embargo, si tomamos en cuenta el gen del vello, uno pudo haber heredado la presencia de pelos, pero con una depilación definitiva no crecerían más. Esto pasaría a ser una característica adquirida, porque lo heredado era poseer vello. ¿Cómo es que se trabaja con estos conceptos de genética? Cuando hablemos de un gen, lo vamos a identificar siempre con una letra mayúscula. Si nos referimos a sus alelos, el alelo dominante, que ahora podemos decir que es aquel que se expresa tanto en homocigosis como en heterocigosis, es decir, que se manifiesta en el fenotipo, va a llevar la misma letra que el gen, también en mayúscula. Si nos referimos al alelo recesivo, que solo se va a expresar en homocigosis, es decir, cuando se hereden dos alelos iguales recesivos, se va a anotar con la misma letra que el gen, pero en minúscula. Refiriéndonos al genotipo, homocigota dominante, 2 letras en mayúscula, homocigota recesivo, 2 letras en minúscula, y el heterocigota, 1 letra en mayúscula y 1 en minúscula. Cuando hagamos referencia al fenotipo, el homocigota dominante y el heterocigota van a manifestar la característica dominante, mientras que el homocigota recesivo va a manifestar el carácter recesivo. Podemos ver, como ejemplo, algunos genes que están situados en el par de homólogos número 1 del tomate. El gen M tiene su locus al principio y en este caso presenta 2 versiones iguales para el gen. Si suponemos que esas versiones son recesivas, entonces el individuo sería M minúscula y su fenotipo sería hojas puntiagudas. En el caso del gen D, que determina la altura de la planta, también presenta 2 versiones iguales, y si también suponemos que son recesivas, el individuo homocigota recesivo D chiquita, presentaría un fenotipo de planta enana. Por último, el gen B, que va a intervenir en la forma del fruto, presenta 2 versiones distintas en este par de homólogos. Por lo tanto, el genotipo es heterocigota, es decir, una B mayúscula y una B minúscula, y en este caso el fenotipo sería fruto redondo. Vamos a resignificar las leyes de Mendel a la luz de los conocimientos actuales. Como primera consideración de su trabajo, es importante destacar que él se aseguró que todas las líneas de estas plantas con las que él hacía su investigación fueran líneas puras. ¿Qué quiere decir eso?
que tras sucesivos cruzamientos los individuos mantenían una característica. Ahora podríamos decir que son homocigotas. En el primer caso, todas las plantas son de semilla lisa, en ese caso son homocigotas dominantes porque el liso domina sobre el rugoso, y en el segundo caso él se aseguraba que por muchas generaciones los individuos tuvieran semillas rugosas, homocigotas recesivos. Como segunda consideración, para despojarse del factor sexual y poder controlar las experiencias, evitó que las plantas se autofecunden e hizo fecundación cruzada en ambos sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tomaba como parte masculina la planta de flores blancas y como parte femenina la de flores púrpura, y las cruzaba. Y así obtuvo el mismo resultado si hacía al revés, es decir, que la de flor blanca funcionaba como parte femenina y la de púrpura como parte masculina. La primera ley de Mendel establece que durante la formación de las gametas, cada alelo de un par se separa del otro miembro, y esto es lo que podemos relacionar ahora con lo que ocurre en anafase 1, cuando se separan los homólogos. A esta ley se la conoce como ley de la segregación, y vamos a explicarla con un ejemplo. Mendel tomó dos líneas puras e hizo lo que vamos a llamar un cruzamiento monohíbrido. Un individuo con semillas amarillas lo cruzó con uno de semillas verdes, y de la cruza obtuvo una primera generación de todos individuos que daban semillas amarillas. A ese rasgo que prevaleció en la primera generación lo llamó dominante y estableció el principio de uniformidad, que dice que al cruzar dos líneas puras, la primera generación es uniforme e igual a una de las líneas paternas. Luego autofecundó a los individuos de la primera generación y obtuvo una segunda generación donde apareció el rasgo que se había perdido en una proporción de 3:1. A ese rasgo llamó recesivo. Si armamos los cruzamientos de Mendel con los conocimientos actuales de genética, vamos a llamar gen Y por yellow, al que da el color de la semilla, siendo el alelo dominante el que determina el color amarillo y el alelo recesivo el que determina el color verde. Entonces, esa generación cero, esos parentales con los que empezó el cruzamiento, uno era homocigota dominante, Y mayúscula, y tenía color amarillo, y el otro era homocigota recesivo, Y minúscula, y tenía el color verde. Esa primera generación resultó del cruzamiento todos individuos heterocigotas, es decir, Y mayúscula, Y minúscula, y presentaban todos color amarillo. Cuando hizo el cruzamiento de los dos individuos heterocigotas, podemos ver que estos individuos aportan cada uno un par de gametas, un par de posibilidades, es decir, pueden aportar o el alelo Y mayúscula o el alelo Y minúscula. Si hacemos el cuadro de Punnett con los cruzamientos, vamos a ver que tenemos un cuarto de posibilidades que sean homocigota dominantes, un cuarto de posibilidades que sean homocigotas recesivos y un medio de posibilidades que sean heterocigotas. Sin embargo, si analizamos el fenotipo, 3 de 4 van a tener semillas amarillas y 1 va a tener semillas verdes. Un cruzamiento prueba o retrocruza por el individuo de fenotipo conocido se usa para saber cuál es el genotipo de un individuo que tiene el fenotipo dominante. ¿Por qué? Porque si se manifiesta una condición dominante, yo no sé si el individuo es homocigota dominante o heterocigota. Vamos al primer caso. Supongamos que el individuo de semillas amarillas es homocigota dominante y lo cruzo con uno que es verde, es decir, que su genotipo va a ser homocigota recesivo. Yo ya sé que de ese cruzamiento todos los individuos van a ser amarillos, pero van a tener un genotipo heterocigota. Ahora bien, si el individuo incógnita es heterocigota y lo cruzo con un homocigota recesivo, el rasgo recesivo ahora en la primera generación se va a manifestar. ¿Por qué? Porque del cruzamiento del heterocigota por el homocigota recesivo aparece en un 50% la posibilidad de que sea heterocigota
y de color amarillo, y en un 50% de que sea verde, homocigota recesivo. Luego Mendel se preguntó qué ocurriría con la herencia de dos genes en simultáneo, y estableció la ley de la transmisión independiente de caracteres, es decir, que cuando se forman las gametas, los alelos de un gen se separan independientemente de cómo lo hacen los alelos del otro gen. Esto se relaciona con la ubicación al azar de los pares de homólogos en metafase 1 y la separación independiente en anafase 1 de meiosis. Para llegar a esta conclusión, hizo cruzamientos dihíbridos, es decir, tomó una línea pura de semillas amarillas y lisas por una de semillas verdes y rugosas, y obtuvo toda una primera generación con los mismos rasgos dominantes de uno de los parentales, es decir, semillas amarillas y lisas. Luego hizo la autofecundación de esta filial 1. Para hacer el cruzamiento de dos heterocigotas, vamos a repasar. Para el gen color, amarillo domina sobre verde, y para el gen textura, liso domina sobre rugoso. El individuo heterocigota va a formar 4 gametas distintas que las vamos a obtener haciendo la distributiva. A grande, B grande, A grande, B chiquita, A chiquita, B grande y A chiquita, B chiquita. Con eso vamos a construir el cuadro de Punnett. Vamos a poner las gametas de un progenitor en un eje y en el otro las del otro progenitor. Y luego vamos a hacer ese cruzamiento, respetando siempre que la mayúscula va antes que la minúscula y que los alelos de un mismo gen van juntos. Una vez que se termina de completar el tablero de Punnett, vamos a obtener todos los genotipos de los posibles descendientes de esos doble heterocigotas. Entonces, vamos a ver que sombreando tenemos individuos en una proporción de 9 de 16 que pueden ser con semilla amarilla lisa, 3 de 16 que pueden ser con semilla amarilla y rugosa, otros 3 de 16 verde y lisa, y 1 de 16 verde y rugosa. Las proporciones fenotípicas y genotípicas de los cruzamientos de Mendel se van a cumplir cuando exista dominancia completa, es decir, que el alelo dominante opaque la expresión del recesivo, cuando los genes estén localizados en los cromosomas somáticos, es decir, que no estén ni en el cromosoma X ni en el Y, o cuando los genes estudiados estén en distinto par de homólogos, es decir, que no haya ligamiento. Si hacemos un breve pantallazo de genética humana, sabemos que hay características que se decodifican a partir de un solo gen, como es el factor RH, o características que se establecen a partir de la interacción de varios genes. A estas se las conoce como características poligénicas, como el color de piel, de ojos o la textura del pelo. Algunas de las características que podemos predecir su herencia aplicando las leyes de Mendel son, por ejemplo, el lóbulo de la oreja, la presencia de pecas o la fenilcetonuria, como enfermedad autosómica recesiva que se manifiesta como un trastorno en el metabolismo del aminoácido fenilalanina. Los árboles genealógicos se hacen, entre otras cosas, para ver la presencia de enfermedades hereditarias en una familia. Hay un montón de enfermedades, algunas que se heredan en forma dominante y otras en forma recesiva. Es importante tener en cuenta que cuando la condición es dominante, eso implica que solo va a haber individuos sanos si son homocigotas recesivos. En el ejemplo de la apoptosis, una enfermedad que tiene que ver con no poder levantar el párpado, generalmente unilateralmente, todos los individuos sin pintar son sanos, es decir, homocigotas recesivos, justamente porque son sanos. En cambio, si la enfermedad es recesiva, eso implica que el individuo homocigota dominante y el heterocigota son sanos y solo se va a manifestar la condición en un individuo homocigota recesivo. Esto sería el caso de la fenilcetonuria. Ahora manos a la obra para empezar a resolver problemas de genética. El problema número 1 dice que si tomamos una de las características humanas, como es, por ejemplo, la posibilidad de enrollar la lengua, plantear todos los cruzamientos fenotípicos que se podrían dar y luego para cada caso establecer los posibles genotipos de los progenitores y de los descendientes. Entonces, tenemos el gen L con la posibilidad de enrollar la lengua, con los alelos L mayúscula que si lo enrolla
L minúscula que no. ¿Cuál sería la primera posibilidad? Un individuo enrolla y el otro no. La segunda posibilidad, que los dos individuos sí puedan enrollar la lengua. Y la tercera posibilidad es que dos individuos no puedan enrollar la lengua. En el primer cruzamiento, entonces, el individuo que enrolla la lengua podría ser homocigota dominante, mientras que el que no enrolla sería homocigota recesivo. En este caso, el individuo que enrolla solo forma gametas con el alelo L mayúscula y el que no enrolla con L minúscula. Por lo tanto, el 100% de la descendencia va a ser heterocigota y va a poder enrollar la lengua. Ahora bien, si tomamos el caso que el individuo que enrolla la lengua es heterocigota, este individuo va a formar dos tipos de gametas, L grande y L chiquita. Entonces armamos el tablero de Punnett sabiendo que el homocigota recesivo forma un solo tipo de gametas, el heterocigota forma dos y armo los cruzamientos. Y de ahí sale como resultado que el 50% de los descendientes puede ser heterocigota y por lo tanto va a enrollar la lengua y el otro 50% va a ser homocigota recesivo y no va a poder enrollar la lengua. Vamos al cruzamiento de dos personas que sí puedan enrollar la lengua. La primera posibilidad es que los dos sean homocigotas dominantes. Por lo tanto, sus gametas solo van a aportar el alelo L mayúscula. Entonces, al cruzarse, sus descendientes van a ser 100% homocigotas dominantes y van a poder enrollar la lengua. La otra posibilidad es que un individuo sea heterocigota y el otro homocigota dominante. Entonces, el individuo heterocigota tiene dos posibilidades de gametas, mientras que el homocigota dominante solo una. Hacemos el cruzamiento con la tabla de Punnett, poniendo, por ejemplo, si tomamos a la hembra como la homocigota dominante, solo aporta gametas con el alelo L, en cambio el macho aporta L mayúscula o L minúscula. Al hacer el cruzamiento nos da que el 50% de los descendientes va a ser homocigota dominante, el 50% va a ser heterocigota, pero todos, el 100%, va a tener el fenotipo de poder enrollar la lengua. Por último, tenemos el cruzamiento de dos heterocigotas. En este caso, los dos individuos aportan dos tipos de gametas. Hacemos el tablero de Punnett y podemos ver cómo al hacer el cruzamiento obtenemos, en cuanto a los genotipos, un cuarto de posibilidades que sea homocigota dominante, un medio de que sea heterocigota y un cuarto o 25% de que sea homocigota recesivo. Si analizo los fenotipos, voy a obtener que 3/4 o el 75% va a poder enrollar la lengua y el 25% no. El último caso es de cruzar dos personas que no puedan enrollar la lengua. En este caso, las dos personas van a ser homocigotas recesivas, sus gametas solo van a aportar el alelo recesivo, por lo tanto los descendientes van a ser 100% homocigotas recesivos y no van a poder enrollar la lengua. El problema 2 es de árboles genealógicos. En este caso se te presenta una familia en donde aparecen integrantes con albinismo, que es una condición autosómica con dominancia completa. Lo primero que te preguntan es deducir si esta enfermedad se transmite por un alelo recesivo o un alelo dominante, y luego establecer los posibles genotipos y fenotipos de un tercer hijo de la pareja 2. Para responder al ítem A hay que fijarse en la pareja 1 o la pareja 3. Estos son sanos y tuvieron hijos enfermos. Por lo tanto, la única posibilidad es que estos individuos sean heterocigotas y los dos transmitieron el alelo recesivo a su hijo o a su hija albina. Entonces deducimos que el gen del albinismo tiene el alelo dominante para la transmisión de la condición sana y el alelo recesivo es el que va a transmitir el albinismo. Para responder al ítem B, nos fijamos que la pareja 2, la mujer es albina y el hombre es sano. Esta mujer albina es homocigota recesiva y el hombre sano puede ser en principio homocigota dominante o heterocigota. Pero cuando vemos que ya tuvo un hijo con albinismo, tenemos que descartar el genotipo homocigota dominante porque si no, no hubiese salido de esa pareja nunca un hijo con albinismo. Entonces, hecho esta deducción, vamos a armar el tablero de Punnett con las gametas que forma la mujer, que solamente transmite el alelo recesivo, y las gametas que forma el varón, que transmite el alelo dominante y el recesivo.
Hacemos el cruzamiento y la respuesta es que esta pareja tiene un 50% de posibilidades de tener un descendiente con genotipo heterocigota y fenotipo sano y un 50% con genotipo homocigota recesivo y fenotipo albino. El problema 3 es un ejercicio que tiene que ver con dos genes. Dice, en una determinada especie de conejos, el pelaje marrón domina sobre el gris y el color de ojos rojos sobre el azul. Se tiene una coneja marrón de ojos rojos y se le hace un cruzamiento prueba obteniéndose muchos conejitos, entre ellos uno gris con ojos azules. Indica, primero el genotipo y fenotipo de los 3 conejos y segundo, del mismo cruzamiento, cuál es la probabilidad de que aparezca un conejito igual a la mamá. Primero anotamos los genes que se están estudiando, el gen P por pelaje, donde marrón domina sobre gris, y el gen C por color de ojos, donde rojo domina sobre azul. Y vamos a plantear, la coneja sabemos que es marrón con ojos rojos, y su genotipo sabemos que al menos tiene un alelo dominante para color y para pelaje, pero no sabemos cómo es el otro. ¿Qué sabemos del macho? Me dicen que está haciendo un cruzamiento prueba, por lo tanto los cruzamientos prueba siempre se hacen con el individuo de genotipo conocido. Los individuos de genotipo conocido son aquellos que presentan rasgos recesivos. Entonces, este conejo va a ser azul y de pelaje gris. ¿Y cuál va a ser su genotipo? Homocigota recesivo para las dos características. Y la única posibilidad de información que va a transmitir van a ser gametas que tengan el alelo P chiquitita y C chiquitita. ¿Qué me dice? Que de este cruzamiento obtuve un conejito gris con ojos azules, es decir, tuve un conejito también doble recesivo. Por lo tanto, eso me permite deducir que si el conejito salió así es porque la mamá también tenía el alelo recesivo para pelaje y el alelo recesivo para color. Por lo tanto, era la doble heterocigota. Si esta coneja es doble heterocigota, por lo tanto, va a formar 4 gametas distintas que las sacamos haciendo la distributiva. Si ahora, para resolver el ítem B, armamos el tablero de Punnett, ponemos el macho va a formar solamente una gameta que es P chiquita, C chiquita. La hembra tiene 4 posibilidades distintas de gameta. Hacemos los cruzamientos y ahí podemos deducir que hay un 25% o un cuarto de posibilidades de que nazca un conejito igual a la mamá. Gracias por la atención, espero que el video les sea útil.